Dicen que en los pueblos pequeños de México hay cosas que todos saben, pero que nadie se atreve a decir en voz alta. Yo nací y crecí en uno de esos lugares, un pueblo perdido entre los cerros del estado de Hidalgo, donde el viento parece hablar y las noches son tan silenciosas que puedes escuchar tus propios pensamientos. Y aunque han pasado más de 10 años desde que escapé de ese lugar, todavía sueño con el fuego, con sus voces, con él. Yo tenía 20 años cuando los conocí. Era un tiempo difícil, sin dinero, sin oportunidades, sin rumbo. Mi padre había muerto hacía poco, y mi madre simplemente dejó de hablar. Pasaba los días sentada frente al fogón, mirando el vacío, como si esperara que alguien regresara por la puerta. Yo me pasaba las tardes en la plaza, viendo cómo el sol se escondía detrás del cerro, el mismo cielo, las mismas calles, la misma rutina, hasta que un día llegaron ellos. Primero fueron rumores, gente nueva en el pueblo, venidos de quién sabe dónde, ayudaban en la iglesia, llevaban comida a los ancianos, arreglaban caminos, decían ser parte de una comunidad espiritual, una hermandad que predicaba la luz del amanecer. Al principio nadie les dio mucha importancia, pero poco a poco, algo en ellos empezó a llamar la atención, siempre vestidos de blanco, siempre sonrientes, y siempre repitiendo la misma frase: la oscuridad no existe, solo la ausencia del fuego. Yo los conocí una tarde, cuando ayudaba al padre Julián a descargar cajas de comida en la capilla. Entre ellos había un hombre diferente, no por su aspecto, sino por su presencia, alto, delgado, de cabello canoso, pero con una mirada que te atravesaba. Cuando habló, su voz era suave, profunda, como si cada palabra tuviera un peso antiguo. Tú tienes fuego en los ojos, me dijo sin siquiera preguntarme el nombre, pero lo estás apagando con miedo. Recuerdo haberme quedado callado, sin saber qué responder. Él sonrió, y antes de irse me dejó un papel doblado en la mano. Decía: ven a la casa del alba, esta noche, el fuego te mostrará la verdad. No sé por qué fui, tal vez por curiosidad, tal vez porque en el fondo, ya estaba cansado de mi vida. Esa noche, caminé hasta las afueras del pueblo. Había luna llena, y el camino estaba cubierto de neblina. A lo lejos, sextaluces, velas, y escuché un canto. No entendí las palabras, pero el ritmo me estremeció. La casa estaba en ruinas, un antiguo casco de hacienda, con paredes agrietadas y un portón de hierro oxidado, pero dentro, olía a incienso y cera derretida. Había gente de todas las edades, de rodillas frente a un altar iluminado por docenas de velas. En el centro, una figura tallada en madera, un rostro sin boca, con ojos en forma de llamas. El maestro estaba allí, frente al altar. Nos habló con voz pausada, casi como un susurro. Decía que el mundo estaba enfermo de ruido, de mentira, de ambición, y que solo en el silencio del fuego podíamos volver a escuchar la verdad. Porque el fuego no habla, dijo, pero consume, y en su silencio, purifica. Esa noche, mientras todos cerraban los ojos y recitaban sus frases, yo sentí algo extraño, un calor en el pecho, como si de verdad, algo dentro de mí despertara. En los días siguientes, empecé a ir cada noche. Nos llamábamos hermanos. Había normas simples: no mentir, no criticar, no dudar, y sobre todo, no hablar del fuego fuera de la casa del alba. Las reuniones comenzaban con cantos suaves, pero terminaban en gritos. El maestro decía que el fuego nos respondía, y cuando alguien lloraba, decía que su alma se estaba limpiando. Nos hacía repetir una oración una y otra vez, hasta que mi mente se quedaba vacía. Yo soy llama, y en la llama me disuelvo. Cada palabra era como un golpe de tambor. A veces, abría los ojos y veía sombras moviéndose entre nosotros. No era imaginación, no eran reflejos, era como si algo, invisible, se alimentara de nuestras voces. Un día, el maestro me pidió quedarme después de la ceremonia. Estábamos solos frente al altar. El aire olía a humo y madera quemada. Tú tienes miedo, hijo, me dijo, pero el miedo es el fuego que aún no aceptas. No entiendo, le respondí. A veces siento cosas, veo cosas. Eso es bueno, sonrió.
estás escuchando al fuego, y cuando lo escuches completamente, hablará a través de ti. Después, tomó una vela encendida y la acercó a mi mano. Sentí el calor, luego el dolor. Quise apartarme, pero él me sujetó con fuerza. No temas, cada llama deja una marca, pero también una verdad. Cuando soltó mi mano, tenía una pequeña quemadura. Él la miró, satisfecho. Ahora el fuego te reconocerá. Esa noche no dormí. El ardor seguía allí, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sin boca mirándome desde la oscuridad. Con el tiempo, dejé de ver a mis amigos, a mi madre, solo pensaba en ellos, en el maestro. En la próxima reunión, el fuego se volvió mi única razón, y cuando no estaba en la casa del alba, lo soñaba, escuchaba susurros, voces sin cuerpo que repetían mi nombre. Una noche, desperté sobresaltado y vi algo en mi cuarto, una figura de humo, con ojos encendidos, y una voz, sin sonido, que dijo, regresa, el fuego te necesita. Fui corriendo a la hacienda antes del amanecer. Allí estaban todos, de pie, con las velas en la mano. El maestro me esperaba. ¿Lo sentiste, verdad?, me dijo con una sonrisa. Ahora sabes que el fuego está vivo. No respondí, solo me arrodillé. A partir de entonces, comenzaron los ritos nocturnos. Nos hacían caminar descalzos sobre la tierra húmeda, hasta una cueva detrás de la hacienda. Allí, el maestro decía que el fuego dormía bajo la piedra, encendía antorchas y comenzaba a rezar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Las paredes de la cueva brillaban con sombras que parecían moverse solas, y cuando el maestro nos pedía cerrar los ojos, yo juraría que el aire respiraba. Una noche, una joven del grupo comenzó a gritar. Decía que algo la tocaba, que sentía manos en la oscuridad. El maestro se acercó, la abrazó y susurró algo en su oído. Ella dejó de gritar, y cuando abrió los ojos, ya no parecía ella. Sus pupilas eran tan oscuras, que parecía no tener alma. Después de eso, algo cambió. El fuego ya no era paz, era hambre. El maestro hablaba de una purificación total, de entregar el cuerpo para liberar el espíritu. Algunos comenzaron a desaparecer por días. Decían que estaban en retiro espiritual, pero nunca los volví a ver. Intenté hablar con mi madre, contarle lo que pasaba, pero cuando llegué a casa, la encontré en el suelo, con la mirada perdida. En su mano tenía una vela blanca, y en la pared, escrita con ceniza, una frase. Él también la encontró. No volví más a la casa del alba, o eso quise creer, porque aunque me quedara en casa, aunque cerrara los ojos y tapara mis oídos, seguía escuchando los cantos, lejos, en la noche, como si el fuego todavía me llamara. A veces pienso que nunca escapé, que sigo allí, de rodillas, frente al rostro sin boca, y que cada vez que cuento esta historia, el fuego sonríe. Hay noches que uno nunca olvida, no por lo que pasa, sino por lo que se siente. Esa mezcla entre miedo y entrega, entre curiosidad y obediencia. Así eran mis noches en la casa del alba, cada vez más largas, cada vez más silenciosas, y cada vez más calientes, como si el aire mismo ardiera. Yo creía que estaba encontrando algo sagrado, pero lo que no sabía era que ese fuego no venía del cielo. Después del primer rito, la comunidad creció. Gente de otros pueblos comenzó a llegar, atraída por las promesas del maestro: curación, claridad, redención. En el fuego no hay mentira, repetía él, y todos lo creíamos. Yo mismo comencé a reclutar personas, visitaba casas, hablaba con vecinos, con madres desesperadas, con hombres enfermos. Les decía que el fuego podía sanar, y cuando aceptaban venir, yo sentía una especie de orgullo, como si cada nuevo miembro fuera una prueba de mi fe. El maestro nos dio nuevas túnicas, esta vez con un símbolo bordado, un círculo con 3 llamas en su interior. Dijo que representaban el alma, la mente y el cuerpo unificados por el fuego. Pero yo noté algo más. Las llamas no eran iguales. Una de ellas parecía un ojo. La casa del alba ya no era una ruina. Cada semana la reconstruíamos, piedra por piedra. Nadie nos decía qué hacer, pero de algún modo,
Todos sabíamos qué hacer, como si el fuego mismo nos guiara. En el centro del salón principal, colocamos un brasero de hierro. El maestro lo llamó el corazón del alba. Siempre debía estar encendido, y cuando alguna llama se apagaba, todos nos arrodillábamos a rezar. Decía que si el fuego moría, la oscuridad volvería a devorar el mundo. Las ceremonias se hicieron más intensas. Ya no solo cantábamos, ahora bailábamos alrededor del fuego, descalzos, con los ojos cerrados, repitiendo su nombre: fuego, 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 hasta que alguien caía desmayado. Entonces el maestro se acercaba, tocaba su frente y murmuraba algo. Decía que el fuego había entrado en su cuerpo, y a veces, sus ojos brillaban como brasas. Una noche, mientras limpiaba el altar, escuché un murmullo. Pensé que era el viento, pero no, venía del brasero, del fuego. Me incliné para escuchar mejor y lo escuché claro, como si alguien me hablara desde dentro de las llamas. ¿Por qué dudas de mí? Retrocedí, asustado. Nadie más pareció oírlo. El maestro estaba en el otro extremo del salón, observándome. ¿Qué escuchaste?, preguntó sin moverse. Llora. Nada, solo el viento. No mientas al fuego, dijo con una calma que helaba. Él no soporta la mentira. Esa noche no dormí, porque desde ese momento, la voz no se fue. A veces susurraba mi nombre, a veces reía, y otras, lloraba. Las semanas pasaron. La casa del alba se convirtió en un refugio, o al menos eso parecía, pero el pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que nos habíamos vuelto locos, otros, que estábamos haciendo pactos con el diablo, y entonces, empezaron las desapariciones. Primero fue don Esteban, un anciano que había ido a una ceremonia. Nunca volvió. El maestro dijo que había sido llamado por el fuego para servir en la eternidad. Luego desapareció Marta, una de las jóvenes más devotas. Su madre vino llorando a la casa del alba, gritando su nombre. El maestro salió y la abrazó. «Tu hija está en paz», le dijo. «El fuego la ha tomado como su hija». La mujer se fue sin decir una palabra, pero desde ese día, en las noches, juro que escuchaba su voz mezclada entre los cantos, como si siguiera rezando. Desde otro lugar, el maestro nos anunció una nueva ceremonia. Dijo que el fuego quería silencio, que las palabras humanas lo ensuciaban. Así que durante 7 días no podíamos hablar, ni mirar a nadie a los ojos, solo escribir oraciones en ceniza. Fue una semana interminable. Dormíamos poco, comíamos menos, y el 7º día, el maestro nos reunió a todos frente al brasero. «Hoy escucharán su verdadera voz», dijo. Uno por uno, nos pidió acercarnos al fuego y poner las manos sobre las brasas. No quemaba, al principio, pero luego, el calor fue insoportable. Aún así, nadie se apartó. El maestro sonrió. «El fuego los reconoce», susurró. «Ya son suyos». Intenté escapar, no físicamente, sino en mi mente. Recordaba a mi madre, sola, esperando mi regreso. Así que un amanecer decidí ir a verla. La encontré más delgada, más vieja, pero viva. Cuando entré, ella no se sorprendió. «Ya te vi en mis sueños», me dijo. «Traes el fuego en los ojos». Le pedí que se viniera conmigo, que no podía estar sola. Ella negó con la cabeza. «El fuego ya vino por mí también». Entonces vi que tenía el mismo símbolo tatuado en el pecho, 3 llamas dentro de un círculo. Retrocedí, horrorizado. «¿Quién te lo hizo?». «Tú», respondió. «Aunque no lo recuerdes». Me fui corriendo. Esa noche no regresé a la casa del alba, pero el fuego me siguió. Pasaron 3 días. Pensé que estaba libre, hasta que una noche, alguien tocó mi puerta. Era él, el maestro. «El fuego está triste», dijo con una sonrisa cansada. «Siente tu ausencia». Intenté cerrar la puerta, pero no pude. Algo en su mirada me paralizó. «No tengas miedo, solo quiere verte una vez más». No recuerdo cómo, pero terminé caminando junto a él hasta la hacienda. Todo estaba oscuro, sin velas, sin cantos, solo el brasero encendido. En el centro del salón, el maestro se detuvo frente a él. «Míralo», susurró. «¿Ves? Te llama». Y sí, escuché la voz, suave, pero insistente. «Regresa, hijo del fuego». No pude resistirme. Di un paso adelante,
y otro, el calor era insoportable, pero en lugar de quemar, se sentía como si me abrazara. El maestro levantó las manos. Naciste para esto, y el fuego rugió, literalmente rugió, como un animal. Las velas se encendieron solas, las paredes vibraron, y por un momento, lo vi, una sombra gigantesca, con ojos como carbones encendidos, saliendo del fuego. Desperté horas después. En el suelo, el maestro estaba de pie, ileso. Ya lo viste, me dijo, y ahora, él te vio a ti. Intenté hablar, pero no podía. Mi garganta estaba seca, mis labios quemados. No temas, susurró, el fuego te hablará cuando estés listo. Esa noche, cuando regresé a casa, escuché su voz clara. Dentro de mi cabeza, el fuego no te quema, te limpia, el fuego no te destruye, te reclama. Me arrodillé, llorando, y entonces entendí, ya no era mío el cuerpo, ni el alma, yo pertenecía al fuego. Pasaron los días, los desaparecidos seguían aumentando, pero nadie hablaba, nadie se atrevía, hasta que un niño, hijo de una de las mujeres del grupo, contó lo que vio, que en las noches, el maestro bajaba a la cueva con cuerpos envueltos en túnicas, y que el fuego los comía. La noticia se esparció, el pueblo se levantó con antorchas y piedras, fueron a la casa del alba. Yo estaba allí, cuando comenzaron a golpear las puertas. El maestro nos miró. Tranquilo, el fuego los probará, dijo. Encendió el brasero por última vez. Una llama enorme, casi viva, estalló hacia el techo. Los gritos, el humo, el calor. Y después, nada, solo silencio. Cuando desperté, la hacienda era ceniza, no quedaba nada, ni el maestro, ni los hermanos, solo yo, y el símbolo, grabado en mi piel. Intenté olvidar, me mudé, cambié de nombre, de vida, pero cada año, en la misma fecha, escucho el mismo susurro, la llama no muere, solo espera, y entonces, sin darme cuenta, enciendo una vela, y cuando la flama se mueve con el viento, veo su sombra en la pared, y sé que el fuego todavía me mira. Nadie puede escapar del fuego, ni siquiera los que creen que ya lo apagaron, porque el fuego no necesita leña, solo fe. Dicen que cuando miras al fuego demasiado tiempo, algo te devuelve la mirada. Yo solía reírme de eso, hasta que lo vi, hasta que el fuego me habló, no con palabras, sino con imágenes, con sueños, con hambre. Desde la noche del ritual, nada fue igual. No dormía, no comía, y cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena, una figura ardiendo en medio del campo, gritando mi nombre. Una mañana desperté con la piel ardiendo, me quité la camisa y vi algo que no recordaba tener, un círculo con 3 llamas, el mismo símbolo de la casa del alba, grabado en mi pecho. No era tinta, era carne quemada. Corrí al espejo, el símbolo estaba fresco, rojo, respirando. Sentí un impulso de tocarlo, y al hacerlo, escuché la voz, ya estás dentro de mí, grité, pero el sonido se ahogó, el aire olía a humo, las paredes parecían palpitar, como si respiraran conmigo. Corrí hacia la ventana, la abrí, y vi al maestro afuera, de pie, mirándome, sin decir nada. Solo levantó una mano, y el símbolo en mi pecho empezó a brillar. Caí al suelo, llorando, temblando, y por primera vez, sentí que no estaba solo dentro de mi cuerpo. Durante los días siguientes, empecé a tener visiones. No sé si eran sueños, recuerdos o advertencias, pero todas tenían fuego, un fuego que hablaba, un fuego que respiraba. A veces me veía a mí mismo en un desierto, rodeado de sombras que caminaban hacia una luz. Otras, veía a mi madre, pero su rostro era de ceniza. Una noche soñé que caminaba por el pasillo de la casa del alba. El suelo estaba cubierto de sangre seca, y del brasero salían voces, cientos, tal vez miles, rezando al mismo tiempo. El fuego limpia, el fuego une, el fuego reclama, y en medio de las voces, una más profunda, tú serás mi boca. Desperté empapado en sudor, y cuando me levanté, encontré en la mesa un papel, escrito con mi letra, el maestro te espera, no lo hagas esperar. No recordaba haberlo escrito, no pude resistirlo, algo me empujaba,
una fuerza invisible, familiar, así que regresé a la hacienda. Las paredes ennegrecidas por el incendio aún estaban en pie, como esqueletos, pero el brasero seguía allí, encendido, sin leña, sin vida alrededor, y, sin embargo, respiraba. Di un paso hacia adelante, el calor era insoportable, pero no me alejé. Entonces escuché su voz, clara, dentro de mi cabeza: el maestro no murió, está en mí, y tú también lo estarás. Intenté correr, pero algo me detuvo, un susurro, justo detrás de mi oído: si huyes, el fuego te seguirá. Giré, y allí estaba él, el maestro, su túnica negra, su rostro cubierto de hollín, y en sus ojos, dos llamas vivas. No puedes apagar lo que ya arde en ti, dijo, sonriendo. No quiero seguir, balbuceé. Ya no quiero esto, no hay salida, solo transformación. Y me tomó del rostro, fuerte, casi con ternura. El fuego te eligió porque eras débil, y solo los débiles pueden ser moldeados. Su toque me quemó, literalmente. Sentí la piel chisporrotear, y cuando abrí los ojos, él ya no estaba, solo el fuego, solo el susurro: ahora tú eres el maestro. Desde esa noche, el pueblo empezó a cambiar. Animales muertos, campos secos, agua que olía a hierro. Decían que todo era culpa del incendio, pero yo sabía la verdad. El fuego estaba creciendo, dentro de todos. Algunos venían a buscarme, viejos miembros del culto, sobrevivientes, decían que también escuchaban la voz. Un hombre delgado con la mirada vacía, me dijo: no puedo dormir. Cuando cierro los ojos, veo llamas bajo mi piel. ¿Cómo las apago? No supe qué decir, solo le respondí: no se apagan, se alimentan. Y entonces sonrió. Un brillo rojo cruzó sus ojos. Entonces, arderé contigo. Lo abracé, sin saber por qué, y en ese momento, sentí como su cuerpo temblaba, luego se endurecía, y empezó a oler a humo. Cuando lo solté, ya no respiraba, su cuerpo seguía tibio, pero en su pecho, una pequeña flama danzaba, como si su corazón todavía latiera. Intenté advertir al pueblo, grité que no encendieran fuego, que no usaran velas, que no se acercaran a la hacienda, pero nadie me escuchó. Pensaban que estaba loco, y tal vez lo estaba. Una noche, mientras dormían, se encendieron los campos. Nadie vio quién lo hizo. Algunos dijeron que fue un rayo, otros, que fue castigo divino, pero yo sé que no fue ni el cielo ni el hombre, fue el fuego, buscando volver a nacer. Corrí hacia la hacienda, el aire era espeso, ardiente, las llamas se movían como si tuvieran vida propia, formando figuras humanas. En una de ellas vi su rostro, el del maestro. Me habló entre el rugido del fuego: el fuego no mata, el fuego transforma. Mira, hijo mío, como todos vuelven a mí. Y vi como las sombras de la gente del pueblo se doblaban, se derretían, y eran absorbidas por la luz. Cuando el incendio terminó, el pueblo ya no existía, solo cenizas, solo silencio. Caminé entre los restos, sin lágrimas, sin miedo, y por primera vez en mi vida, sentí paz, porque entendí que no se trataba de él, ni del maestro, ni del culto, sino del fuego mismo. Siempre había estado ahí, esperando, paciente, hasta que encontró una voz, y esa voz era la mía. Esa noche regresé a la casa del alba, encendí el brasero una vez más, el aire vibró, y entonces, desde las llamas, escuché un coro, voces de todos los que habían muerto, cantando, rezando, agradeciendo. Me arrodillé, sonreí y susurré: estoy listo. El fuego me envolvió, y no dolió, no como antes. Esta vez fue como volver al hogar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Algunos dicen que murieron todos, otros dicen que aún se ven luces en las ruinas de la hacienda, cada noche, justo antes del amanecer. Yo solo sé una cosa: el fuego nunca se apaga, se esconde y espera. Si alguna vez vas por el camino viejo que lleva al norte del pueblo, y ves una luz naranja a lo lejos, no te acerques, no intentes mirar, porque puede que el fuego también te mire a ti, y si lo hace, ya no serás el mismo. El fuego vive en todos nosotros, solo necesita un nombre para volver a hablar.
Dicen que toda fe exige una ofrenda, que no hay fuego sin algo que arda. Y esa noche, entendí que el fuego había estado esperando la suya. Las semanas después del incendio fueron una neblina. El pueblo ya no existía, solo cenizas, humo y silencio, pero yo seguía oyendo la voz, más clara que nunca, más exigente. El fuego ha renacido, pero aún falta su alimento. No sabía qué significaba, hasta que escuché que en el valle cercano se había formado un nuevo grupo, gente que hablaba del maestro, que repetía sus palabras. No los conocía, nunca los había visto, pero todos decían lo mismo: el fuego nos llama. Y así comenzó otra vez. Una noche, alguien tocó mi puerta. Era una mujer joven, cubierta con un manto blanco. Sus ojos brillaban como si contuvieran el reflejo de una llama. Tú eres el elegido, dijo, sin presentarse. El maestro me habló. Dijo que te encontrara. Intenté cerrar la puerta, pero no pude. Su mirada era demasiado intensa. Sentí el aire calentarse, y detrás de ella, pude ver sombras moviéndose, respirando, esperando. Esta noche, susurró el fuego, pide un sacrificio. Me llevaron a la vieja hacienda, o lo que quedaba de ella. Entre los muros derrumbados, habían construido un nuevo altar. En el centro, un brasero gigantesco, lleno de aceite, madera y huesos. Sí, huesos humanos. Alrededor, decenas de figuras vestidas con túnicas rojas, cantaban en un idioma que no conocía, una mezcla de latín, náhuatl y susurros. El aire olía a carne, a sangre seca y a humo. El maestro estaba allí, o al menos, su figura ya no era del todo humano. Su rostro parecía una máscara de ceniza, y sus ojos, dos carbones encendidos. Cuando habló, el sonido no salió de su boca, sino del fuego. El fuego ha regresado, pero aún no ha comido. Esta noche, se alimentará de su hijo más fiel. Y todos se volvieron hacia mí. Nadie habló, nadie se movió, solo el sonido del fuego, creciendo, devorando el aire. No, susurré, no puedo. El maestro levantó una mano, y entonces, sentí mis piernas flaquear. No podía moverme, el calor era insoportable, mi piel se agrietaba, y el fuego susurraba mi nombre: hijo del fuego, abre tu pecho, devuélveme lo que te di. Intenté resistirme, pero el dolor era demasiado. Caí de rodillas. La multitud comenzó a cantar. El maestro avanzó hacia mí con una antorcha. Su rostro se desfiguraba con cada paso, derretido por el resplandor. Tú fuiste mi primer hijo, dijo. Por ti empezó el fuego, por ti debe cerrarse el ciclo. Y cuando alzó la antorcha sobre mí, una voz distinta rugió desde el fuego: Noga, el Noga. Todos se detuvieron. El fuego se agitó violentamente. Las llamas tomaron forma humana. Era una mujer. Su rostro, el de mi madre. No sé si fue un milagro o una ilusión, pero allí estaba ella, entre el humo, con el mismo vestido que usó el día que la vi por última vez. No lo toques, dijo, con voz temblorosa. No le pertenece al fuego. El maestro retrocedió un paso, confundido. Tú no tienes poder aquí, escupió. Soy su sangre, respondió ella, y la sangre es más vieja que el fuego. Las llamas rugieron. Algunos fieles cayeron al suelo, gritando. El brasero estalló, lanzando chispas por toda la sala. El maestro gritó oraciones en un idioma que no entendía, pero la figura de mi madre se mantuvo firme, mirándome. Corre, susurró, el fuego solo quema a los que se quedan. Y en ese momento, la cadena invisible que me mantenía de rodillas se rompió. Me levanté, temblando, y corrí. Las voces detrás de mí eran gritos, rezos y rugidos. El fuego llenó el cielo. Salí de la hacienda sin mirar atrás. El viento era caliente, como un aliento vivo. Corrí hacia el bosque, tropezando, cayendo, levantándome otra vez. Detrás de mí, el fuego rugía como una bestia. Al llegar al río, me lancé al agua. Estaba fría, oscura. Sentí que el cuerpo me ardía, incluso dentro del agua. Y entonces, escuché su voz por última vez. Crees que has escapado, pero el fuego no está afuera, está dentro. Grité bajo el agua, pero solo salieron burbujas. Cuando salí a la superficie,
El cielo estaba rojo, la hacienda ardía como un sol moribundo, y las voces del culto se desvanecían entre las llamas. Al amanecer, volví, o al menos, lo intenté. Solo quedaban ruinas, humo y silencio. Busqué entre los restos algo, cualquier cosa, pero solo encontré un objeto intacto, un medallón con el símbolo del fuego grabado. Lo tomé, sin saber por qué, y al hacerlo, escuché un último susurro, tan suave que apenas fue un pensamiento. Gracias, hijo. Ahora el fuego duerme. Me derrumbé, exhausto, cubierto de ceniza y lágrimas. No sé cuánto tiempo pasé ahí, arrodillado entre huesos y polvo. Solo recuerdo el olor, un olor dulce, casi humano, como si el fuego aún respirara bajo la tierra. Han pasado años desde aquella noche. Nadie volvió a hablar del culto. El valle quedó abandonado, como si la tierra misma lo rechazara. Pero a veces, en las noches sin luna, el viento trae un sonido lejano, como un coro, suave, apagado. El fuego limpia, el fuego une, el fuego reclama, y cuando escucho eso, cierro los ojos, porque aunque escapé, sé que algo de él vive en mí. A veces, cuando me enojo, siento el aire calentarse, y en los reflejos del vidrio, veo una silueta hecha de luz. Sonríe, y susurra: no huyas, hijo, todavía hay mucho por quemar. El fuego nunca se apaga, solo cambia de nombre, y esta vez, lleva el mío. Dicen que el fuego nunca muere, solo cambia de forma. Yo creí que había escapado, creí que dejé todo atrás, pero estaba equivocado. Años después, todavía siento su mirada, no en mis ojos, sino en cada sombra, cada llama que parpadea, cada silencio absoluto. Cada noche vuelvo a ver lo mismo, la casa del alba, el brasero, el maestro, pero ahora estoy solo, o al menos, eso creo. El fuego se manifiesta en formas imposibles, figuras humanas que se deshacen en humo, llamas que dibujan rostros familiares, y voces, tantas voces. Regresa, aún no has cumplido. Me despierto sudando, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho, y en el espejo, siempre hay un destello naranja, un ojo que me observa. Intento ignorarlo, intento vivir, pero cualquier llama, cualquier fogata, cualquier chispa me recuerda. El fuego no olvida, y yo tampoco. Una noche recibí un mensaje inesperado. No era texto, ni correo, era un susurro, una voz que conocía desde hace décadas. El fuego te necesita de nuevo, la casa del alba renace. El miedo me paralizó, mi instinto me decía que corriera, que me escondiera, pero algo en mi interior, algo que había nacido con aquel primer contacto, me empujaba hacia allá. Tomé mi chaqueta y salí sin rumbo, siguiendo el sonido que solo yo podía escuchar. El viento parecía guiarme, abriendo caminos entre la oscuridad. Cuando llegué al valle, no podía creer lo que veía. Entre las cenizas, había una estructura reconstruida, más grande, más oscura, más viva. El brasero estaba allí, encendido, sin leña ni fuego visible, y de él, el humo formaba figuras humanas que giraban, bailaban y susurraban mi nombre. ¿Quién está ahí?, grité. ¿Qué quieres de mí? El aire se calentó, y la voz surgió, potente. Dentro de mi cabeza, el fuego no perdona, ni olvida, ni abandona. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me arrastró hacia el centro del salón. El fuego me envolvió, suave, cálido, y sentí un dolor dulce, como bienvenida y condena al mismo tiempo. Allí estaban los antiguos miembros del culto, no todos, pero algunos, sus cuerpos cambiados, sus pieles tatuadas con el símbolo del fuego, sus ojos ardientes, no parecían humanos del todo. Sus voces se mezclaban con las llamas, cantando oraciones imposibles. Uno de ellos se acercó. El maestro te eligió desde el inicio, dijo. Ahora es tiempo de arder o renacer. El brasero rugió, las llamas formaron una figura gigante. El maestro no podía ser real, su cuerpo era humo, ceniza y fuego, pero sus ojos me miraban directamente. Tú eres mi voz ahora, sin ti, nada queda. Sentí un frío mortal, y al mismo tiempo,
un calor que recorría cada vena. El fuego me obligó a arrodillarme. El ritual comenzó. Los sobrevivientes comenzaron a caminar alrededor del brasero, recitando el antiguo canto: fuego, 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 devora, purifica, reclama. Cada palabra retumbaba en mis oídos como un martillo. Sentí mis manos endurecerse, mi piel vibrar, y mi mente separarse. Vi mis recuerdos mezclarse con los suyos, las caras de mis padres, amigos, desconocidos, todos consumidos por el fuego. El maestro habló a través de las llamas: solo uno puede volver, el resto se unirá al ciclo eterno. Y entonces, comprendí, yo debía elegir, o cederme al fuego y dejar que todo lo demás desapareciera, o intentar escapar y arriesgarme a ser consumido de todos modos. Cerré los ojos y respiré hondo. Puse mi mano sobre el brasero, sentí el calor penetrar mis huesos, todo mi cuerpo se quemaba, y no dolía, era un ardor dulce, un llamado que no podía ignorar. Dime, ¿aceptas? La voz del maestro surgió de mis entrañas. Abrí los ojos, vi los ojos del fuego reflejados en todos los presentes. Vi el rostro de mi madre, entre las llamas, y escuché la última advertencia: el fuego no es tu enemigo, tú eres su eco. Susurré: sí, acepto. En ese instante, el brasero estalló en una luz cegadora, las figuras humanas desaparecieron, absorbidas por el fuego. Mi cuerpo se elevó sobre las llamas, sentí mis huesos arder, mi mente expandirse, y entonces, escuché millones de voces, todas mezcladas: hijo del fuego, voz del fuego, eterno. Mi carne desapareció, mi espíritu se fusionó con él. Brasero, ahora podía ver todo, sentir todo, escuchar todo. El maestro ya no estaba separado de mí, él era el fuego, yo era el fuego, y juntos éramos la eternidad. Desde aquel día, todo lo que arde, todo lo que chispea, todo lo que susurra en la noche, lleva mi voz. Los aldeanos dicen que a veces escuchan pasos, cantos, susurros entre la oscuridad. Yo los escucho a ellos también, y sé que cada vez que alguien cuenta la historia del fuego, yo escucho, y sonrío, porque el fuego nunca muere, solo encuentra nuevas voces para seguir ardiendo. Habiendo contado esto, solo queda una pregunta para ti: ¿qué historia te asustó más? Comenta abajo y suscríbete para más historias de terror reales.